Tu provincia te traigo hoy, provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpavishki ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Sacamos los pañuelitos y nos preparamos para bailar. Ritmo de arunguita, primera. Adentro, al compás de esta luquita, el corazón me atrapea. Una niña de ojos algo más dulce que el bonanza. Y desde entonces en el pecho ya no tengo corazón. Me cambió la muy donosa en vez de unos saludos. Y sangría genia, gana la quita. Torcita y guinia, el pago la machurita. Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor. Segunda. Y que venga con palma. Adentro, quien la viera mi arunguita cuando ella sale a bailar. Se parece un orquídea volando de aquí para allá. Al mirarla yo le dije, devuélveme el corazón. Balanceando la cabeza ella responde que no. Mi santiagueña, gana la quita. Florcita y guinia, del pago la manchurita. Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor. Que venga la primerita. Dentro me mandaste a decir que te amara con firmeza. Me mandaste a decir que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, con ese costado, por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retirarle un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, que me da vergüenza, tápate la cara, negro sin vergüenza. La primera se acabó. Segunda, que venga con palma. Adentro, anoche me confesé con el cura de Santa Clara. Anoche me confesé con el cura de Santa Clara. Y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por ese costado, por el otro
otro lado, con ese modito, el codito, con el oído, también lo sé cómo corresponde. Una mano al hombro, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, pero bueno, la firmeza se acabó. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí estamos. Comenzamos la tarde con danzas, danzas tradicionales, ¿no? Por dos para el folclore, comenzando en esta tarde, por supuesto, una tarde de lunes, así ya entramos en deshojar los días, ¿no? de esta semana para ir terminando ya con marzo, ya en pleno otoño. Así que buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Qué cuentan? ¿Bailaron? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? El Vito Ibarraza por acá anda, che. Así que ahí lo vamos a estar escuchando después. ¿Qué nos dice, no? Así que, ¿les gustó, che, empezar con danza? Es un grupo vocal, ¿no? Y tiene un montón de danzas, un montón de danzas. La mañanita, ¿ves? O la huella, ¿eh? Que venga la huella primerita. Ahí está. Ahí para Norma Mancilla, para Luisito Salvatierra. Dentro es esta huella paisano de un paisanito que pena, pensando que a su ranchito ya se lo tapa la arena. En esta huella hay clamores de tiempos que ya se han ido, y cierto males paisanos que yo no lo echo al olvido. Ahora sí denme la mano, vamos por los medallones a buscar las viejas glorias, tapa de los patronales. Ahora sí dense los dedos, prométanse muchas cosas. En esta tierra paisanos más que los cardos de rosas. Que es esta huella paisano de un paisanito que pena, pensando que a su ranchito ya se lo tapa la arena. Segunda. Adentro, alguna vez ese viento conversa con las estrellas y le cuenta el sufrimiento del gaucho al ganar las huellas. Otra vez lo vio solito morir por extraña pena, y él le llevó la esperanza juntito por las arenas. Ahora sí deme la mano, vamos a los medallones a buscar las viejas glorias, tapa de los pajonales. Ahora sí dense los dedos, prométanse muchas cosas. En esta tierra paisano, hasta los cargos de rosas. Es esta huella paisano de un paisanito que pena,
pensando que su ranchito ya se lo tapa la arena. Ahí está, una hermosa huella. Dos para folclore, changos que son de allá de, creo que de la zona de la, no sé si son de La Matanza, de esa zona son, no me acuerdo bien. De Morón, por ahí, no me acuerdo bien, che. Pero bueno, lindo, lindo, lindo. Después tenemos por acá en esta carpeta hay varias cosas lindas para compartir, ¿no? Hay un chango de la banda, Darío Tevez se llama, es armonicista. En algún momento le vamos a hacer una nota a él, a su mamá. Toca la armónica y realmente lo hace muy bien, ¿no? Eso es lo importante, que realmente lo hace muy bien. Tiene tangos, o tiene estita, escucha. Muy bien, ahí de la banda Darío Tevez, armonicista santiagueño, realmente muy bueno, muy bueno. Por lo menos a mí me gusta, ¿no? No sé si a usted, pero escucha este.
Bueno, ahí está, ¿eh? Se llama Darío Tevez y es de la banda. Después hace tangos y todo eso, ¿no? A ver si podemos escuchar alguito. Escucha este. No, a ver, algo contigo, romántico, ¿no? Muy bien, che, ¿qué les pareció? Algo contigo, ¿eh? Hace de todo un poco el chango este, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de este, escuchá. Astor Piazzolla, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? O si no es Tito, más viejito este. Ya.
Así no es Tito. Escuchá. Oh, Luisito. Esos tacos son de Luisito Salvatierra. Un capo, ¿eh? Si no escuchaste, si no escuchaste, vamos a volver al pago. Darío Tevez, armonicista de la banda Santiago del Estero. Muy bien, ahí, ahí está Darío Tevez, desde la banda Santiago del Estero, compartiendo en esta tarde. Norma Mancilla dice, hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, por suerte, todos bien. Nosotras, dice, las dos con gripe, abrazo grande de Tomasa y mío. Muchas gracias, Tomasa. Muchas gracias, Norma. Bueno, sí, estos tiempos está jodido con la gripe, che. Luisito Salvatierra dice, de la banda tiene que ser para que sea bueno. Muy bueno, Chango, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, que muy bueno, ¿eh? A mí me encantó. Me mandaba una chica de ahí eh, de la banda, que no me acuerdo en este momento, hace un tiempo ya, hace bastante ya. Y bueno, hoy tenía ganas de. Justito abro la carpeta y estaba el armonicista Darío Teve. Entonces, por eso
lo quería compartir, ¿no? Susi Isla, ¿cómo te va, Susi? ¿Cómo estás, paisa? Ancha suma, dice. Qué artista, Dios. Sí, sí, realmente un gran artista, ¿no? Con un gran futuro. Que este año estuvo en el Festival de la Chacarera. Por ahí como siempre, ¿no? A los artistas locales, no se le da o a los que recién están empezando, ¿no? No se le da el tiempo suficiente en las peñas grandes, en los festivales grandes. Eh, yo había estado hablando un rato antes con ellos, no me acuerdo si un día antes o esa tarde de la peña, del Festival de la Chacarera. Y bueno, por eso me quedé, lo vi todo y realmente su mamá también canta y toca la guitarra y bueno. Ricky Vanuera, ¿qué haces? Chimpero. Qué lindo chimpar, que no. ¿Saben lo que es chimpar, che? Este, claro. Muchos sí, claro que saben que es chimpar, pero en el caso de nosotros que no teníamos ni río, no conocíamos nada, que íbamos a saber qué es chimpar, que no. Nosotros no teníamos nada, che. Lindo. Estaba mirando aquí el Cusco. ¿Qué mandó el Cusco? A ver, vamos a buscar. A ver, porque el Cusco. Nico y la barra chavacera. ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio. Desde fría el mundo, dice. Un beso en vivo, Sauce Solo. Una lágrima mía cayó en tu mejilla. ¡Arriba, vamos! Y hablamos un rato. Eso. Antes que partiera. Dijiste te amo. Ajá. Como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño. Ajá. Y me hace mucho daño. Otra vez la mano. Eso. Cantando violita. Fui a la iglesia en busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. ¡Arriba, vamos! Y vuelo corriendo en busca de tu encuentro. Eso. Te busco en mi sueño y te veo sonriendo. Despierto angustiado. Ajá. Y todo ha terminado. ¡Arriba los hermanos Juárez! Nico y la barra chamamecera desde Frías. Siento el perfume de la tristeza. ¿Ya te has recuperado, Ricky? Que me acompaña hoy con tu ausencia. No quiero olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído, es una promesa. ¡Eso! Y hablamos un rato antes que partiera. ¡Arriba, Pichi, vamos! Dijiste te amo, como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño. Y no me acordaré. Y que siga la joda, que siga la joda. Para los changos del escondido, loco, esa barra hermosa que está ahí, chango, eso. Arriba, compadre. ¿Dónde anda el amigo Guille, el amigo Terleca por ahí, Para el amigo Picharanda también, para vos, compadre. Métele bala, chango, arriba, no.
Poli, al programa. Eso, vamos. Vamos los changos del sonido, che. ¿Qué tal ese Nico y la barra, eh? Moviendo la cadercita. Eso, chango. Bátele, chango, bátele. Eso, ahí nomás, chango, ahí nomás, ahí nomás. Vos sabés, chango, que ella cuando se fue me dejó una carta. Así. Ajá. Que decía así más o menos, arriba nomás. Para vos, mi hermano querido, te voy a dedicar esta canción que dice. Metele bala nomás. Ella me dejó una carta, chavo. Ajá, ¿y qué dice? A ver. Cántele, compadre. Ella se fue una mañana y me ha dejado lleno de tristeza. Ah. Ella me dejó una carta donde me dice que me olvidé de ella. Ah, la mierda. Recuerdo bellos momentos en esa carta cuando me decía que nunca me dejarías porque te fuiste amor de mi vida. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? Te juro que nunca te voy a olvidar. Eso. Te juro que siempre voy a recordar. Porque tú eres mi gran amor. ¿Dónde Desgraciada. estás, amor? Te juro que nunca te voy a olvidar. Te juro que siempre voy a recordar. Porque tú eres mi gran amor. Métale bala nomás, compadre. No se me lo quede. Eso. Para vos, Chaco, para vos. Recuerdo bellos momentos en esa carta cuando me decía que nunca me dejarías porque te fuiste amor de mi vida. ¿Dónde estás, amor? Te juro que nunca te voy a olvidar. Eso. Te juro que siempre voy a recordar. Porque tú eres mi gran amor. ¿Dónde estás, amor? Arriba. Te juro que nunca te voy a olvidar. Te juro que siempre voy a recordar. Porque tú eres mi gran amor. Que siga nomás, que siga nomás. Eso, chango. Métele bala para todos esos bailarines que vienen suelito, puñadito. Arriba, no, chango. Vamos, chico, vamos, chico. No se ve lo que a ver, Zapuca y de todos los changos tomadores, che. El Nico y la barra chamamecera, ¿eh? Pero no toca chamamesa. Y otra vez. El Cusco Producciones. Eso.
Chango, vamos, Chango. Vamos que se acaba nomás. Esa, bailar el terreca, bailar el chango, Vos sabés que en mi vida va a haber un montón de amores. Pero mira, como aquella chinita que está allá en el fondo, como el de ella nunca, chango. Por eso le voy a cantar. Habrán vivido un montón de amores, pero como el tuyo nunca, mi reina. Vámonos, va. Dale, bala. A ver. Para mi amigo Dani le dedico el tema. Yo jamás podré olvidarte, mi negra. Vamos, Nico, vamos. Y cante, chavo. Yo jamás podré olvidarte, amor, por más que pasen los años y la vida. Y esas horas de alegría que le diste a mi vida con tanto amor. Yo jamás podré olvidarte, amor, por más que pasen los años y la vida. Y esas horas de A ver, ¿qué nos dicen, che? que le diste a mi vida. Ricky dice otra vez con ganas de hacer otra juntada. Realmente una juntada espectacular ayer, compartido con amigos, amigas. Muy lindo todo, muy lindo todo. Gracias, che, por mandar manitos, corazones, de todo, ¿no? Eli La Tanguera dice, qué lindo, me hace recordar a la esquina del recuerdo. Juan Carlos Basualdo, también, a ver si la Susi Isla también, ahí, a ver, una más. Vamos, Nico, la banda. ¿Y cómo dice? Yo jamás podré olvidarte, amor, por más que pasen los años y la vida. Y esas horas de alegría que le diste a mi vida con tanto amor. Yo jamás podré olvidarte, amor, por más que pasen los años y la vida. Y esas horas de alegría que le diste a mi vida, mi reina, con tanto amor. Cantar el lugar. Hola, Elba Tevez. Un montón de amores, pero a vos jamás te olvidaré. Y esa noche de amor y placer que tú me hiciste vivir. Habrá en mi vida un montón de amores, pero a vos jamás te olvidaré. Y esa noche de amor y placer que tú me hiciste vivir. Yo jamás podré olvidarte, amor. Eso, mi reina. Arriba que Hola, hermanita. y dice, le voy a cantar esta bonita canción para esa chinita. Mira que anda bailando con aquel. Si yo fuera él, son las cosas que le haría, ¿no? A ese lo van a bajar del escenario en cualquier momento. Tiene igual saludito grande a la gente de Esquina de Gómez. Hay la gente de Burra Guayuna presente, vamos. La gente de Quemelí Bajada del Napi. ¿A dónde más ven la gente de Francis Suyo? Sauce Solo. Aguante Nico y la barra Chávez Becera.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado, che, Nico y la barra chamamecera. Todo guitarra, todo guitarra. Pero acá teníamos algo de Vitu, no sé si era para mí en particular, pero bueno, vamos a ir parando. Y bueno, le tenemos que empezar a invitar para el domingo, domingo 3 de abril ya. Atención, se viene la gran peña de Abel Massa. Domingo 3 de abril, Círculo Santiagueño de Verazategui, calle 23 y 111. Lo mismo que los campos. Con la actuación de Pueblo de Chacarera, Los Guerreros del Chamamé, Elvio Díaz, Abel Massa y Los Altamirano. No te lo podés perder. Cita asegurada. Animación y locución, Selva Silva y Pablo López. Pues desde que te fuiste, no he tenido tus debuts. Buffet a cargo del Círculo Santiagueño. Valor de la entrada anticipada, 500 pesos. En puerta, 600 pesos. Conseguí tu entrada, no te quedes afuera. 11 30 59 17 72. La cita es el domingo 3 de abril en el Círculo Santiagueño, calle 23 y 111, Verazategui. Sonido NB de Néstor Bravo. Prepárate porque se viene la gran peña de Abel Massa para vivir el folclore más rico, nuestra música. Te esperamos. Ahí está, Abelito Massa, con una gran cartelera y por primera vez los Altamirano en el Círculo Santiagueño de Verazategui. Realmente importante, ¿no? Que esos nombres puedan venir al círculo. A ver qué dice. Hola Juan. Sí, estoy coordinando algunas cosas de este año. Avísame si nos podemos encontrar, aunque sea nosotros, para charlar. Este es privado. Bueno, ahora le vamos a contestar al Vitu Barraza. Tenemos que ver si podemos generar, ¿no? El taller de Quichua con Vitu Barraza. Es un poco la idea, ¿no? Poder generar un taller de Quichua, porque bueno, en nuestra lengua quichua siempre le tratamos de poner muchas ganas. Bueno, la Elba TV nos decía, la hermanito, la Eli que nos decía, ¿qué comes, chango, con todo lo que comieron ayer? Impresionante ayer, Guitarreada desde las 11 de la mañana como hasta las 10 de la noche. Récord de guitarreada, ¿no? Todo bien, che, todo bien, gracias a Dios. Todo lindo. Agradecerle a los hombres y las mujeres, ¿no? Que estuvimos aquí compartiendo el día. Hemos compartido el día ayer, realmente muy lindo. Escuché Estita. Escucho tu voz, susurro tu nombre. El domingo 10 de abril desde las 11 de la mañana en calle 111 y 23, Fiesta Santiagueña con NB Producciones presentan una cartelera increíble. Se volvieron locos porque presentan 9 shows en vivo en un mismo escenario. A las 13:45, Los Chalas. Lo nuevo de los Chalas, se dice que tu adiós hizo tanto daño. A las 14:30, el caminante santiagueño Juan de Dios. $16, un show único en la zona sur, Los del Maranao. Impresionante. Que me van a hablar de amor. ¿Qué tal, no? Si yo sé cuánto la amo.
Homenaje a colgarse con Roberto Jiménez. Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar. Presentación también de Ariel Torres, bien churito, chámame. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más. Alan Rodríguez. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Desde Pozo Hondo, Los Conquistadores. Todo el folclore de Pedrito Belizán. Algo y mata un serán allá en el 92. Anima Marcos Pereira. DJ Gaby Tevez. Buffet súper económico hasta las 13 horas. Entradas súper populares a tan solo 800 pesitos. Invita y organiza NB Producciones y Fiesta Santiagueña. Domingo 10 de abril desde las 11 de la mañana. Círculo Santiagueño de Verazategui, 111 y 23. ¿Qué tal esas invitaciones, no? Tremendas invitaciones para el Círculo Santiagueño 3 y 10 de diciembre. Muy, muy lindo, muy lindo. El 10 de diciembre, los Chalas, los Conquistadores, Juan de Dios, Pedrito Belizán, Alan Rodríguez, los del Maranao, qué lindo, che. Ariel Torres, Roberto Jiménez, tributo al Coliarse, por supuesto, y bien churito. Ahí está. A ver qué más. Por acá estaba mirando, a ver qué decía de el diario liberal así del interior, ¿no? Dice, los trabajadores rurales de Pellegrini pueden acceder a la intercosecha. Después dice, trabajan en la reparación y limpieza de caminos vecinales en Ojo de Agua. ¿Qué más tenemos, che? En Frías se desarrolló el primer encuentro ganadería en la región Albigasta. El intendente Leguizamón recorrió las obras del nuevo hospital de Pinto. Está todo en obra, todavía no están ni las bases, o están haciendo, ahí limpiando, ordenando para hacer el hospital de Pinto. Así que, ¿qué más dice? Cocina regional en vivo con chipacos y panes saborizados. A ver, ¿qué es esto, che? Me interesa, Pero, a ver, transmisión en directo desde el mercado. A ver. Como todos los sábados, el mercado municipal se realizó en una nueva edición de Cocina Regional en Vivo. La propuesta es impulsada por el municipio a través de la Secretaría de Economía y Hacienda de Coordinación General. La miércoles, que más largo. Mirá, te lleva el programa. ¿Cómo se llama la Secretaría? Secretaría de Economía y Hacienda y de Coordinación General y Asuntos Institucionales. Muy largo que no. Desde el mercado municipal. En la oportunidad, la pequeña productora Marina Coria, de la localidad de Los Ovejeros, presentó la elaboración de chipacos y panes saborizados. La propuesta fue acompañada por turistas y vecinos que llegaron al municipio central. Lo que, no dice en qué municipio, yo no veo, che. A ver si dice por acá. La expositora pudo explicar los pasos que se deben cumplir para la elaboración de chipaco, que es muy tradicional, se lo elabora en el interior del departamento Río Hondo, en el que en el cierre los que asistieron siguieron de cerca la propuesta de Marina Coria, pero no está bien aclarado, che. ¿A dónde es? ¿A dónde es? No veo. Cocina regional en vivo con chipacos y panes saborizados, pero no dice Maipi Supay. No dice, no. A ver, a ver, vamos a ir buscando. Se complementan
importantes trabajos viales en el interior del departamento Choya. Colonia Dora cerró el mes de la mujer con un gran evento. Bueno, después vamos a ir mirando más cositas del Diario Liberal, lo que dice hoy. A ver. Haciendo palmas. Arriba, arriba, arriba. Adentro. A la vuelta y de llegar. Vamos, Cocoyo. Hacia la Lucina Latina. ¡Vamos, Maylin, carajo! ¡Hey! ¡Bótala, bótala, bótala! ¡Otro camarón más! La gente de Yacuchiri. ¡Patrita por la misma plata, carajo! ¡Mira cuántos bailarines! ¡Ventas, palmas no va! ¡Y hay pupuya! ¡A la vuelta que te quiero ver! A la vuelta, Pozo Macito y Barrancas Coloradas. ¡Vamos a recogerla! Siga dando vueltas, siga dando vueltas. Y ya acaba. ¡Gato, gato, gato! ¡Ah, caray! ¡Gatito, mi vida! ¡Gato! A ver ahora. Oye, va, oye, va, oye, va. Venta para acá, venta para acá, venta para acá. Venta para acá, chico. Levanta la pierna. Eso. ¡Opa! A ver, niña, no te le quedes, no te le quedes. Hace la propia la polla, hace la propia. ¡Esa! ¡Esa! Bueno, 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 bueno. ¡Ah! Ahí está, che, ¿eh? A ver, ahí vamos a ir cambiando. A ver. Los Chala en el duelo del chamamé 2020. Buenas noches, Santa Michi. Bienvenidos a todos. Señoras y señores, que empiece la fiesta. Empiecen los fuertes. Aquí está el rey santiagueño haciendo apertura en la fiesta inolvidable. Vamos, el duelo 2020. Esto es Pastor Dora. En lo profundo del monte de mi pago santiagueño surgen extraños sonidos atraídos por el viento. Vienen de la Salamanca donde se vive en el duelo. El artista y el Zupay en un endiablado encuentro. De un concierto de instrumentos surge música embrujada y el hechizo del malambo saca chispa en la danza. Un fuerte grito resuena como silbidos que cantan. Tiembla los bombos de buenos, hacen eco a la distancia. ¡Vamos, Dora! ¡Tenisky nomás! Y se va girando la
cantando con señor. Entre aullidos de Zaguán Perú suena alegre un acordeón. Vamos cerrando este duelo de acordeones, de músicos que le han puesto la historia chamamecera en este escenario. Gracias, Paquito Caño. Gracias a Osvaldito González. Gracias a los Chalas. Gracias, queridos hermanos. Con ansia de andar caminos, un buen día me alejé. Estando lejos pensé, atrás quedó mi querencia. Y aunque corre por mis venas la sangre chamamecera, llegó por mi tierra linda, se escucha una chacarera. Este cantor tiene penas como tienen tantos otros. La disco como los otros, en soledad se consuela. En su guitarra extranjera lleva parte de su vida. De noche de amanecida, bordoneando un acordeón. Entre penas y bailantas, se quedó mi corazón. Y las palmitas, vamos arriba al duelo, vamos, vamos. Enganchadito, enganchadito, enganchadito. Bien bailadito, echamos de para todos ustedes. Este es el duelo de los Somos de Villa Tabique. Buenas noches, patria, buenas noches, vamos. Vamos acompañando con las palmas en cada rinconcito de Pista Nueva. Para todos los corazones chamameceros. Los abrazamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí está, ¿eh? Alguito del duelo del chamamé, ¿eh? Así como para compartir, para distenderse un poco, hermosa la música. A ver, vamos a ir buscando algo más. Santo Rafael Vanegas, ¿cómo estás? Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Bueno, pidan, escriban, que quieren escuchar. Por acá teníamos, a ver, tal vez les guste. A ver, escucha qué lindo. Si la razón castiga penas del alma, yo he de volver mi tierra para cantarlas. Hachazo cruel destrozando las espaldas y aquel dolor me desata la vida. Grito ancestral al ancho de mis mañanas, madres que van fregando la ausencia diaria. De ahícito soy, terrón de luna en silencio, complita y luz santiagueño, cuero a cuero. Chilalo y ser de tu labio dolorido, macurante, mi coca te da un silbido. Disculpas
horas van salando para el trabajo, un cuento y ser para aliviarte los brazos. Misterio azul, que el monte suelta quejidos, mirando al sol, mi pueblo sigue encendido, de ahícito soy, telón de luna en silencio, con tinta y luz santiagueño, cuero a cuero. Renacer, intuición antigua y cercana a la vez, explosión de luz en la memoria, mensaje de amor, resurrección. Cordillera en diagonal desafiante, pampa y selva, hombre adentro de los montes, el magma se agita y el continente tiembla, y nuestra madre tierra lo sabe, y lo sabe desde la mirada de los niños que proyectan el asombro y la ilusión. Láser de amor, vibración futura, arcilla nueva, resurrección. Un canto se eleva después de la lluvia y el hombre vuelve a jugar con los pies hundidos en los charcos, y las plumas se elevan mágicamente, multiplicando los colores del tiempo, elevación del corazón, resurrección. El nuevo ser, vestido con la memoria del tiempo, nació. Y es un chango, y es un sol, es una estrella, es María. Dualidad de fe, fiesta en el universo, el magma vuelve a temblar, grito de amor, resurrección. La gran máscara estalló en pedazos, no aguantó la verdad. Primavera inexorable de los tiempos, la arcilla bebió de nuevo la luz y el mundo volvió la mirada hacia la vida. Resurrección, resurrección, resurrección. Ahí, Peteco Carabajal, santiagueño cuero a cuero, y al final un recitado de Juan Saavedra. Bueno, ahí estamos, espero que disfruten, que les guste. Norma Roja, hola Norma, ¿cómo estás, Chinita? Santo Rafael Vanega, hola paisano, ¿cómo estás? Bueno, ahora vamos a compartir algo que este cantor va a estar presentando su peña el domingo 3 de abril en el Círculo Santiagueño de Berazategui. En las tardes del domingo suelo en los montes oír cuando tocan chacareras con arpa, bombo y violín. Chacarera de mi tierra, los montes te han de cantar, mi corazón santiagueño entonces se ha de alegrar. Por ahí dicen que sos fiero, aunque fiero así te quiero. Aspazumas y hasta Mauca, mi Santiago de entero. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago. Aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. Vamos a la segundita nomás para todos los amigos del Círculo Santiagueño de Berazategui. Al caer la tardecita el campo viste sus ganas y ya templamos las cajas para cantar unas vidalas. Desde que sale la luna hasta que alumbra el lucero, el viento nos trae del monte la voz de los vinaneros. ¡Sí, señor! En la Merced de Santiago me bautizó el obispo y al bautizar
bésame, me dijo santiagueño y buen bonito. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago. Aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. Atención, se viene la gran peña de Abel Massa. Domingo 3 de abril, Círculo Santiagueño de Verazategui, calle 23 y 111. Lo mismo que los campos. Con la actuación de Pueblo de Chacarera, Los Guerreros del Chamamé, Elvio Díaz, Abel Massa y Los Altamirano. No te lo podés perder. Cita asegurada. Animación y locución, Selva Silva y Pablo López. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luz. Fue a cargo del Círculo Santiagueño. Valor de la entrada anticipada, 500 pesos. En puerta, 600 pesos. Conseguí tu entrada, no te quedes afuera. 11 30 59 17 72. La cita es el domingo 3 de abril en el Círculo Santiagueño, calle 23 y 111, Verazategui. Sonido LB de Néstor Bravo. Prepárate porque se viene la gran peña de Abel Massa para vivir el folclore más rico, nuestra música. Te esperamos. Escuchaba, Abelito, ¿eh? Domingo 3. Yo soy el festivalero y solo vine a cantar aquí. Yo no busco que me aplaudan, solo deseo hacerte feliz. Me dicen festivalero, traigo alegría. Es mi canción, a la pena no le canto porque hace daño al corazón. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños. Y aunque mi alforja esté vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy el festivalero aventurero, un soñador que sabe que no hay fronteras, que todos tienen un corazón. Me dicen festivalero, traigo las coplas de aquí y de allá, samba, cantos, chacareras, carnavalito, no han de faltar. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños. Y aunque mi alforja está vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy el festivalero. Ahí está, ¿eh? Domingo 3 de abril, ¿eh? Ella venía de Santa Cruz, de la soleada tierra oriental, donde Bolivia se viene a unir con la frontera del Paraguay. Una mañana tibia de sol, nos conocimos. Este domingo, ¿eh? Que la conquista la fascinó, y aquel paisaje cañaveral, ella era Santo Rafael Banego, hola paisano, un abrazo. Nos dice, bueno, también le mandamos un abrazo grande
desde aquí. Norma Roja, hola Siriaco, hola amigo, hola Norma, ¿cómo están? Ahí estamos, si Dios quiere, dice el 3 de abril. Bueno, ahí vamos a estar haciendo una mesa larga, una mesa linda de amigos. Jorge Figueroa también nos está saludando, así que bueno, un abrazo bien santiagueño para todos. Y ahí está, escuchá. Entre mis manos suele llorar, por esos grillos del día pasó, andan los mimbres de un evocar. Ella venía de Santa Cruz, de la soleada tierra. Me han dicho que no voy el 3, dice Ricky. Bueno, pero ella va a ir. Por la frontera del Paraguay. Ella era alegre, plena de luz, graciosa y fina como un palmar. Toda Bolivia trae en sudor la donosita dulce gamba, la donosita dulce gamba, la donosita dulce gamba. Ay, qué lindo, che. Ahí está, ¿Qué dice? Hay que cerrarle la boca al gaucho. Ya cansa gritando todo el tiempo. El tipo perdió la taba del cabrito ayer. Como a las 12 de la noche me había llamado. Perdiendo la taba. Decirle que no la encontramos, Norma, a la taba del cabrito. Ya no estoy con vos. Siento que mi vida ya me está dejando. El tiempo ha marcado huellas de dolor. Tal vez en otro mundo tenga solución. Siempre fue mi sueño el darte mi vida, hermosa mi niña. Este domingo en el Círculo Santiagueño Los Altamiranos. No dejaré de amarte aunque yo me muera. Esta primavera, si no quiere Dios, me llevaré tus ojos en mi corazón. Dice. Después cuando vi la llamada, el tipo ya estaba roncando, que no, Norma. Sí, yo le dije, deja de joder a esa hora. Y nada, él quería la taba. No sé dónde fue a parar, Creo que durmió y deliraba con la taba. Cuando vaya a Santiago le voy a traer. Sangre de mis venas corren sin descanso. Vos el remanso que me puso Dios. Eres la chacarera que te cantó. Siempre estaré contigo, aunque no lo sepas, porque en esta tierra ya no sé qué hacer. Siempre sufrí en silencio y no sé por qué. No dejaré de amarte, aunque yo me muera. Esta primavera, si no quiere Dios, me llevaré tus ojos en mi corazón. La, 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 la. Muy bien, ahí los altamiranos para el... recuerden que pueden sacar las entradas anticipadas, Nos llaman a Abel. A ver si podemos ver bien el número, de Abel. A ver, mejor lo iba a buscar aquí que no. Abelito más, che. A ver, vamos a buscar el teléfono.
de Abel. Que ayer se cantó todo, ¿eh? Agradecerle, se ha quedado todo el tiempo con nosotros. Anotá, anotá los que quieran llamarlo y por las entradas anticipadas 500 pesos y si no, en la puerta 600 pesos. Anotá el teléfono 11 30 59 17 12. Vamos a repetir, así le damos. ¿Qué dice? Me parece que dije mal, ¿no? 1772, perdón, al último. 11 30 59 17 72. Ahí está, ¿eh? Vamos a repetir. 11 30 59 17 72. El teléfono de Abel, para que, bueno, el que lo quiera llamar y reservarle entrada, ahí lo pueden hacer, Así que en un ratito vamos a estar diciendo de vuelta el 11 30 59 17 72. Ahí está Abelito Massa, ¿no? Ahí va a estar esperándolo, por supuesto, el domingo 3 de abril, calle 23 y 111, Los Guerreros del Chamamé, Pueblo de Chacarera, Elvio Díaz, Los Altamiranos, por supuesto, el show espectacular de Abel Massa que tiene preparado para todos nosotros, ¿eh? Por supuesto, un lujo tenerlo a Abelito en el escenario. A ver. Me parece que dije mal. Hola. Hola, Siriaco. Mirá, la tabita está... 1772, el teléfono de la... Estaba en el plato donde tu señora alzó todos los huesos, ahí estaba, te dijo, no pone allá adentro del plato eso, porque si no se va a llenar de mosca. Así que ahí en medio de los huesos, eso, ahí estaba la tabita. Buscala, chango. No sé si está... Blanca me dijo que lo buscó ahí, che. Me dijo que lo buscó ahí en ese coso y no estaba. Pero bueno, ahora lo vamos a volver a preguntar. Ya lo habrá comido la perra, che. No te hagas problema cuando voy a Santiago, te lo voy a traer, de cada cabrito una par de tabitas ahí. Así que bueno, ahí vamos a estar buscando, che, y comiendo cabrito a la fuerza para traerle al gaucho, pero la tabita nomás. Demasiado que no. Bárbaro, qué lindo pasamos ayer, bárbaro, muy lindo. Escuchá, ¿cómo no había que volver a Campo Gallo? Toda mi gente de Campo Gallo, ¿escuchá? pueblo lindo, así. Esta cuente, muchachos, esta cuente nomás. Arriba esos carnavales. Campo Gallo, el pueblo cabecera de Departamento Alberdi. Atlético Comercio y el Atlético, hay Comercio y el Atlético, así era, ¿no? Dos equipos, el Atlético Campo Gallo y Comercio, estaba mezclando, ¿no? Con su permiso, señores, quiero nombrar a mi pago, ese pueblito tan lindo y tan querido donde nací. Siempre te llevo presente y donde vayas estarás conmigo. Ay, Campo Gallo, te juro, siempre que pueda te vuelvo a ver. Tu veredas arboladas, la plaza ayer se pasó a nivel, donde canté con los changos su madrugada de carnaval. ¿Cómo olvidar esos barrios y la llegada a la estación? De centro lleno de gente, hoy lo recuerdo con emoción. Hoy que me encuentro tan lejos, te extraño tanto, quiero volver. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. ¿Cómo me voy a olvidar de esas madrugadas en ese paso a nivel que habremos guitarreado, muchachos, en esa barra linda de Deportivo Comercio y mi gente linda de Atlético Campo Gallo? Rica el agua, che.
nombrar a mi pago, ese pueblito tan lindo y tan querido donde nací. Siempre te llevo presente y donde vayas estarás conmigo. Ay, Campo Gallo, te juro, siempre que pueda te vuelvo a ver. Tu vereda arbolada, la plaza y él se pasó a nivel, donde canté con los changos en madrugadas de carnaval. ¿Cómo olvidar esos barrios y la llegada a la estación de ese tren lleno de gente? Hoy lo recuerdo con emoción. Hoy que me encuentro tan lejos, te extraño tanto, quiero volver. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. Que me encuentro tan lejos, te extraño tanto, quiero volver. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Qué acordeón, papá. Muy bien. Huguito Flores, Huguito Flores, de los Pagos de Campo Gallo. Ahí él dice Atlético y Colosal, ¿no? Porque bueno, a Comercio le pusieron Colosal. Les voy a contar un poquito de la historia de la liga, ¿no? Nosotros éramos changuitos, 15 años, 16 años. Y bueno, la liga estaba conformada por varios equipos, ¿no? El Comercio de Campo Gallo, Atlético Campo Gallo, Donadeo, Granadero Gatica, Tintina, Atlético de Tintina y Boca de Tintina, Boca Junior de Tintina. Después de Weisburg, Fábrica y el otro no me acuerdo, che, bueno, había más equipos que ahora no me acuerdo bien, pero bueno, y así era los clásicos, ¿no? Los clásicos eran Donadeo y Granadero Gatica, mamita, lo que era eso. Y cuando Donadeo era el pueblo donde yo empecé mis primeras salidas. Y claro, Atlético era amigo de Donadeo y Comercio contra de Atlético, claro, y contra de Donadeo. Y cuando íbamos, nosotros íbamos colado ahí, cuando jugaba Comercio y Donadeo, sabíamos que en cualquier momento se iba a armar la piñada, ¿viste? Y bueno, claro que vos te vas al pueblo más grande y sabés que va a cobrar. No, no hay mucho que pensar, ¿viste? Entonces se armaba el lío y corríamos todos, che. Jugadores. La barra brava, ¿sabes cómo corrían? Claro, era quien subía primero al camión. Y claro, y bueno, subí todo el camión y a la miércoles en ahí se me fue, ¿cómo es? El paso a nivel. Ahí estaba la cana, todo a la comisaría. Tiempo aquello de cuando. Claro, así eran las ligas eran bravas, no más que era así nomás la liga, Las ligas eran tremendas, había que andar, no era muy fácil. Pero bueno, pero
era en la cancha, ¿no? Porque después, bueno, a la noche todos al baile y no pasaba más que eso, era así, ¿eh? Eh, a ver, ¿qué nos dicen por acá? Creo que no durmió, deliraba con la tabita. A mí también me llamó a las 12 diciéndome, por favor, que busca mi taba siriaco, que busque mi taba siriaco. Eh, Él estaba aquí escuchando todo. Él está aquí escuchando todo, me dice la Norma. Oscar Aníbal Santamaría cambió a la Nilda por Abel vos decís, che, ¿eh? No, no creo, mi amigo, ¿eh? Debe estar, debe estar en la panza la perrita. Sí, si lo agarró la perra, chao tutaba. ¿Eh? Apareció mi amigo Oscar Aníbal, ¿eh? Hola, Siri, gracias por la atención. Pasamos un domingo espectacular. Sí, muy lindo, che, muy lindo, muy lindo porque creo que todos estábamos en la misma sintonía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todos estaban con las pilas bien puestas arriba, ¿no? Para, para hacer todo, ¿no? Porque realmente son cosas que a uno lo gratifican, ¿no? Cuando todos son partes de la fiesta, ¿no? Qué sé yo, que uno busca el vaso, que el otro hace esto, que el otro, y, y no hay no hay alguien ordenando todo o sacrificándose solo o la gente de dueño de casa, no, porque creo que todos colaboraron de todas maneras y bueno, creo que por eso salió lindo, ¿no? Salió agradable, porque es muy lindo que todos puedan colaborar así como se ha colaborado ayer, ¿no? Haciendo todo. Cada uno aportaba algo, de trabajo y de hacer esto y la mesa y bueno, y qué sé yo, yo decía, voy a buscar algo, no, deja, y se iban las mujeres a buscar ahí como si sabrían dónde estaba, ¿viste? Pero, pero lindo, la verdad que muy lindo. La pareja de salteños, la chica salteña, el muchacho salteño, muy lindo canta ese chango, no me acuerdo el nombre, pero muy lindo canta, che. El tucumano y la paragua, también, sí. eh, Esas cosas que, como le decía, ¿no? La chica de Paraguay también se adaptó y se entreveró con nosotros. Claro, pero bueno, el Tucu de Simoca, che, nos han hecho sentir como si estuviéramos en casa. Muchísimas gracias a vos, Iriaco, y a tu patrona Blanquita, ¿eh? Se llama Martín. Ese chango, cómo canta linda voz, che. Tiene un algo de Pitín, que no, de Pitín Salazar. Me dio esa impresión. Lo que pasa ahora, si busco, a ver si... Ahora, mientras escuchamos algo, voy a ver si busco algo de ayer y lo podemos pasar, algo en vivo. Mientras tanto, vamos a escuchar a nuestro amigo Amílcar Díaz Bravo. Trunquita y ser. Cada arruga de mi frente habla de un tiempo vivido, sí por gozado, sí por sufrido. El hombre para el trabajo, la mujer a la cocina, pobre el hombre, qué desgracia, si la mujer lo domina. Ajá. No hables mucho. Con el caballo cansado, a tu ranchito me atraco, puede ser que encuentre cama,
asado, vino y tabaco, con mi vino y con mi perro, donde me acomodo y preparan a cantar de cualquier modo. Siempre tuve mucha suerte con las mujeres sin dueño, porque soy dulce y caliente como mate santiagueño. ¡Qué chacarera, Juan Carlos! Quien busca el aplauso fácil no se detiene ante nada. Comienza el amor y que termina en la payasada. Cuando salgo de Iche, después de tomarme un vino, se me hace que soy un zorro, troteando por el camino, con mi vino y con mi perro, donde quiera me acomodo y preparo la garganta para cantar de cualquier modo. Ahí está, ¿no? Amílcar Díaz Bravo, un chango que vive en Maco, cantor, así que también lo estamos saludando. ¿Qué nos decía por acá, che? A ver si... Siriaco, decime si no hace falta el zapucay del santiagueño ahí, del gaucho. Ahí tiene que haber un zapucay santiagueño, un zapucay del gaucho, si no, no pasa nada, ¿eh? A ver. Qué lindo, Siriaco, esos campeonatos que se hacían, nosotros también pertenecíamos a un club llamado La Porteña, y nuestro rival principal era Reformista. Y bueno, así, después Manogasta, Silípica, venían a jugar, Santa María, Labrita, Árraga. Y bueno, cuando se armaba la piñada, correr y a defenderse, y a meter piña y a... Así era, amigo. Claro, pero el tema era cuando ellos venían al pueblo, cuando venían a Donadeo. Cuando venían a Donadeo, mira, las mujeres, los chicos, todos se preparaban, che, para recibirlo. ¿Sabes cómo lo recibían, no? Era bravo, pero bueno, era todo piña nomás, no. Nadie usaba armas ni nada de esas cosas, ¿no? Era así nomás. Y a la noche capaz que estaban todos juntos, ¿eh? Qué loco, qué lindo, che, qué lindo. ¿Qué dice? A ver, vamos a buscar por acá ese. 2 salteños, sí, claro. Un crisol de razas, santiagueños, tucumanos, paraguayos, entrerrianos y un peruano. En serio, era de todos lados, ¿no? Norma Roja nos dice, dale, se llama Martín, ajá. Ahí voy a buscar alguito, a ver de lo que hicimos, a ver si podemos encontrar, de lo que pasó ayer con el Choca, con Abelito, con el Salteño, con nuestro amigo Alfredo Mancilla. Ahí estamos buscando. Bueno, acá están las fotos que puso Ricky. No la vi esta con el chorizo. Con el chorizo en la mano. Bárbaro. A ver, vamos buscando. Ahí cuando llega me parece cuando llega el salteño. A ver si lo podemos... Una samba. ¿Cómo se llama tu grupo? El dúo Sentimiento Salteño, que conforma yo, Martín Díaz, y mi compañero Germán Salazar. ¿De qué lugar de Salta viene? Yo soy de los valles Calchaquí, vamos a decir de Cachi, de Plantán, Molinos. Yo pertenezco a la finca donde
soy yo, pertenece a Molinos. Y bueno, ahí está ya Angastaco, ya San Carlos, y Germancito, mi compañero de Güemes. Emitir en vivo para Loco por la Zamba, el 3 de abril estamos en el Círculo Santiagueño. Estará Ricky Manuela y terminada acá la Ricky Manuela. Antigua casa de mis abuelos, era la escuela y el almacén, una aula sola con dos palantes y de pupitre. Una aula sola con dos palantes y de pupitre. El mostrador, hoy con barro llegan los niños de los parajes con la ilusión. Pisan la bandera, canta la aurora, sentiré en el corazón. Pisan la bandera, canta la aurora, sentiré en el corazón. La escuela y el almacén fueron parte de mi vida. Pongo en la balanza el sacrificio y la enseñanza. Lleva el amor. Pongo en la balanza el sacrificio de los docentes. Le dan amor. Amor y coraje de los maestros, ayer por vocación, cruzando río, valles y montes, el lomo y mula, lo he visto yo. Cruzando río, valles y montes, el lomo y mula, lo he visto yo. Le digo a los hombres de todo el mundo, aquellos que toman la decisión, no tienen prisa, las escuelas al vento matan el alma del pisador. No tienen prisa, las escuelas al vento matan el alma del pisador. La escuela y el almacén fueron parte de mi vida, como la balanza, el sacrificio de la enseñanza que da el amor. Como la balanza, ¿Qué tal esa presentación de Martín, Espectacular, espectacular. Realmente creo que cayó. ¿Qué estaba cantando, Rocco? ¿Y el otro dúo? A ver, ahí está. ¿Por qué no lo hacen callar? ¿Por qué no lo hacen callar? Así que a ver, ahora vamos a ver con qué sale, ¿no? Porque a ver con qué va a seguir ahí, vamos a ir viendo y escuchando. A ver. Llorarán tus ojos, toma mi paño y el lloro. Hola, Debo. Hola, Nora. Se mira al cielo. Nora Morgado. Y es tu lagrimita, quita leñita, se mira al cielo. Como dos estrellas brillan por la luna, se esconden toditas
ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Lejos de todita mi cariñita, ya no hay ninguna. Anchala mi sueño, el volverte a ver. La vida me roba el sueño. No fui a buscarte mi cariñita de mi Ahí la tenés. Bueno, ahí está, ¿eh? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Realmente se escucha lindo, che, después de todo, ¿eh? No pensé que se escuchaba tan bien. A ver. Por acá estaba nuestro amigo Alfredito, ¿eh? De noche primaverales, al reflejo de la luna, sale en la laguna, cantaba mi madre, aprendiendo que la chala pasa la vida cantando, y mi beso sin dejando, cuando quiera no pararle. Bueno, una persona que son muchachos, no te preocupes, que más me lo quiero. Ir al pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando lo pasado. Yo cantante Dios mío, que aquí la llevaré, como un recuerdo tengo, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Ahí lo tenés. A orillas del Río Negro, escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso le canté, de acuerdo más sincero, sacamos el pecho te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, con un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Bueno, chicos, ¿eh? Dentro de todo, salió lindo, che. No sé cómo habrán escuchado ustedes, ¿eh? Qué grande el Choca. La verdad que muy lindo, sí, claro, los salteños se pasaron, ¿eh? Se pasaron. Muy lindo, ¿eh? No sé cómo salió, ¿eh? Yo lo escuché bien, aquí en los auriculares lo escuché bien. Y bueno, ya nos vamos yendo, che, nos vamos yendo. Todavía tengo cosas para hacer. Tengo que hacer tamales. ¿Sabés qué estoy preparando? También para hacer algún salaminche. Vamos a ver cómo sale, ¿no? O salame, no sé qué miércoles, así como Ricky, viste, que le gusta a él. Así que bueno, che, un abrazo para todos. Muchas gracias siempre por acompañarnos, por estar. Así que es muy importante. Me olvidé de decirles, ¿no? Que las transmisiones las tienen que compartir para darme una mano, para poder, ¿cómo decirles? Para que, bueno, la gente conozca la radio por internet. radioashpamishki.com.ar radioashpamishki.com.ar Después les voy a ir pasando, una vez que podamos acomodar todo, les voy a ir pasando la aplicación, la página, porque todavía no hemos aprendido del todo, ¿no? Pues no tenemos mucho tiempo como para
es una página nueva, la nuestra, que yo lo puse en mi Facebook. Si lo buscan en mi Facebook, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo lo puse, ahí en el Facebook, para que ustedes puedan también curiosear un poco, ¿eh? Y compartir las transmisiones de radioashpamishki.com.ar. Bueno, será hasta mañana. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por estar siempre. A ver. Vamos a ver con qué nos vamos. ¿Con qué nos vamos? A ver. Escuchá con esto, ¿no? Pará, que se me lo mezcló, che. Ahí era. Con eso nos vamos, ¿eh? Hasta mañana 19 horas, nuevamente a ashpamishki.com.ar. Chau. Adentro. Samba del quebrachar, son tus notas curtidas del salitral. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Algarroba y Misco,